Cordial saludo, apreciados estudiantes, y bienvenidos al primer B-Learning de competencias comunicativas. El taller de hoy se llama ¿Cómo leer en la universidad? La lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz. Jorge Luis Borges. Em, Esta cita es muy importante tenerla en cuenta. Desde el colegio se nos ha obligado a leer. Muchas veces esas mismas lecturas es lo que nos ha provocado ese mal gusto a no leer. Em, Sé que algunas lecturas que nos ponían en el colegio, como la Ilíada, por ejemplo, la Odisea, algunos libros que son un poco sonsos o un poco lentos, o incluso la misma prosa, el mismo estilo lírico o narrativo, es un poco complejo. Nos puede también puede hacer que nosotros pensemos que la lectura es aburrida. Puede hacernos pensar de que la lectura no es un buen hábito. Y eso puede ocasionarnos un problema muy grave, incluso a nivel cognitivo, ya que la comprensión lectora es demasiado importante. Desafortunadamente, con el paso del tiempo, las personas están leyendo menos, principalmente porque no le ven el gusto. Somos muy pocos los afortunados que nos vimos envueltos en algún libro que nos conmovió, que nos gustó y ahí no pudimos parar. Pero otras personas no tuvieron la misma suerte, sino que se toparon con libros que quizás para ellos no eran los mejores. A veces hay libros que son más a gusto para otras personas. Por ejemplo, en mi caso me gusta más las novelas de misterio o las novelas históricas. En el caso de otras personas, están las novelas un poco más románticas, están también las novelas de terror. Sin embargo, es importante que nos demos la oportunidad nuevamente de olvidar un poco y decir, no, voy a quitarme esos pensamientos negativos que tengo acerca de la lectura y darme la oportunidad de leer, darme la oportunidad de sumergirme en este mundo tan bonito que es la lectura. La lectura nos abre las puertas de nuevos mundos, nos abre la puerta de la imaginación, de la curiosidad. Y eso permite también que nuestro cerebro se oxigene. No es lo mismo leer en las redes sociales, no es lo mismo leer un pasaje, no es lo mismo leer un texto académico a leer un texto narrativo. Eso nos permite también que nosotros tengamos muchas más conexiones neuronales. Además, esta incomprensión lectora que se ha venido dando y que está muy en rigor actualmente, está afectando nuestra capacidad de aprendizaje y está afectando también nuestra capacidad de ir más allá a nivel profesional. Como ustedes saben, en muchos cargos se necesita hacer ciertos tests o llevar a cabo ciertas pruebas y muchas de ellas incluyen una comprensión lectora. Por ejemplo, en el caso del Saber Pro, las pruebas que se hacen cuando se sale a la universidad, o por ejemplo, si se va a hacer algún tipo de concurso para algún cargo público, incluso si queremos trabajar en una universidad, en cualquier parte. Por lo general hay este tipo de, de test, de pruebas. Y podemos perdernos esas oportunidades por no saber leer. Una cosa es leer, otra cosa es saber leer, saber interpretar un texto, es muy diferente. Bien, sigamos. Los objetivos para este taller es reconocer la lectura como eje fundamental dentro del proceso formativo, identificar estrategias para la comprensión y el análisis de la información, fomentar el hábito lector y el uso de estrategias para mejorar la comprensión lectora. Bien, como agenda tenemos el momento inicial, unos ejercicios de motivación. En el momento de desarrollo tenemos conocimientos previos, socialización de conceptos, ejercicios de aplicación. En el momento final, aclaración de dudas, evaluación del encuentro. Bien, momento inicial, ejercicios para fomentar la motricidad ocular y mejorar la lectura. Cerca y lejos. Es importante que agarremos un lápiz, estiremos el brazo, fijamos la vista solo en el lápiz mientras lo acercas a la cara. Vuelve a estirar el brazo manteniendo siempre el enfoque en el lápiz. Debes hacer el movimiento muy lento y repetirlo 3 veces, teniendo en cuenta que el ojo se mueve en 2 niveles, músculos y elementos internos. Ese sencillo ejercicio de cerca y lejos previene las cataratas y la presbicia. Muy importante. Alternancia.
Coge los lápices en cada mano y estira los brazos separados uno del otro a la altura de los hombros. Primero mira un lápiz y luego el otro. Alterna la vista entre los dos lápices 10 veces. Este ejercicio está especialmente indicado para el astigmatismo. Círculos. Sencillamente haz que tus ojos giren con sentido a la derecha 5 segundos y después a la izquierda otros 5. Este movimiento trabaja los problemas de refracción de los ojos y ayudará a quienes padecen del músculo externo del ojo, es decir, hipermetropía y miopía. Así que es muy importante que tengamos en cuenta esto. Esto se puede hacer semanalmente, incluso se vuelve un hábito. Por ejemplo, del círculo de los ojos tengo ese hábito porque a veces siento pesadez. Bien, momentos iniciales. Vamos a hacer un pequeño juego de palabras. Tenemos que encontrar la palabra cuya lectura derecha e izquierda origina una nueva. Cuenta con 20 segundos para identificarlas. Es decir, van a leer cada una de estas palabras, ¿sí? Y cada una de las palabras tiene que ver cuál de ellas puede originar o puede ser crear una nueva palabra. Bien, tiempo. Respuestas. Adán, de derecha a izquierda sería nada. Roma daría amor. Ave sería Eva. Arroz sería zorra. Sala sería alas. Rata, atar. ¿Cuántas encontraron? Bien, vamos a observar cuidadosamente las siguientes palabras. Hay 4 líneas, ¿verdad? Entonces, estudiantes, control, bolígrafo, marcador, escritorio, tablero, agenda, borrador, compás, computador, lección, uniforme. Tenga en cuenta dónde va cada palabra. Ahora, miremos. ¿Qué iba aquí? ¿Qué iba aquí? ¿Qué iba aquí? ¿Qué iba aquí? Eso nos ayuda, este tipo de actividades o de ejercicios nos ayuda para ejercitar un poco la memoria. ¿Cuántas agarraron? Momento de desarrollo, conocimientos previos. Comprensión lectora, niveles de lectura, estrategias de lectura. Los conocimientos previos son muy importantes a la hora de leer, más si se trata de un texto académico. Por lo general, nosotros tenemos grandes cantidades de lecturas en nuestro entorno de conocimiento. Pero el leer un poco del título, en hacerse la idea más o menos de qué se trata, también nos puede ayudar. Incluso si hemos leído algo antes acerca de eso, también es importante tenerlo en cuenta en el momento de que leamos. Comprensión lectora. Esa comprensión lectora es más, se debe a la interpretación de la información, interpretación que muchas veces no está de forma tan clara, sino que se debe deducir. Hay unos niveles de lectura, unos niveles que van desde, por ejemplo, de una manera, digamos, se escanea si el documento, es decir, algo superficial, otro es como ya un análisis, luego se viene una interpretación. Estrategias de lectura. Hay varias estrategias que podemos tener en cuenta y la vamos a mirar más adelante. ¿Qué significa leer comprensivamente un texto? En palabras de Isabel Solé, leer es el proceso mediante el cual un lector, a partir de sus conocimientos previos, construye en su mente un nuevo significado con la información que extrae el texto. Por lo tanto, comprender un texto es construir el sentido más allá de las palabras. Estos factores internos y externos facilitan la comprensión de una lectura. Muchas veces leemos un texto y ese texto puede tener varias interpretaciones. ¿Por qué? Mm, hay cosas que son muy subjetivas y hay otras cosas que lo podemos ver de manera más objetivas. Eso pasa mucho cuando hablamos de un texto más narrativo o cuando hablamos de más de un texto de tipo informativo. La gente puede tomar las interpretaciones de diferente manera también teniendo en cuenta sus experiencias previas. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta el contexto en el que se lleva a cabo el pasaje o la lectura que se esté haciendo para así entender e interpretar de manera correcta. Factores internos y externos que facilitan la comprensión lectora. Como factores internos tenemos relacionados con el sujeto, conocimientos previos, desarrollo de habilidades de pensamiento, memoria, estado emocional, físico, como los ojos. Si nuestros ojos no están bien, probablemente no vamos a poder leer bien. Es por eso que es importante que cuidemos nuestra salud óptica.
Factores externos como con relación al texto, tamaño de la letra, tipo de texto, complejidad del vocabulario y estructuras sintácticas. Tamaño de letra es muy importante. A veces podemos vernos un poco atiborrados porque vemos la letra muy pequeña y creemos que hay demasiado contenido. La ventaja que nosotros tenemos los textos de manera digital es que podemos agrandar o ponerlo más pequeña la letra. Ambientales, lugar, hora, luz, sonidos. Hay gente que se siente mejor cuando lee con ruidos, es decir, con música o con algo de fondo. En mi caso, puedo leer con música, pero esta música debe ser instrumental. El lugar, debemos escoger un lugar donde nos sintamos cómodos, donde sea aireado, que siempre vaya luz. Y la hora varía mucho. Hay personas que aprenden más o sienten que leen mejor en las mañanas y otros que leen mejor en las noches. Hay una teoría que dice que todo lo que usted necesite memorizar, hacerlo antes de dormir. Dicen que eso mejora mucho también nuestra memoria. Podríamos intentarlo. ¿Cuáles son los niveles de lectura? Los que les iba a decir. Crítico, valorativa, inferencial y literal. Em, Cuando hacemos un scanning, ¿sí? Es decir, simplemente hacemos un barrido. Cuando hablamos de crítico o valorativo, estamos hablando a un nivel de análisis. Y cuando hablamos de inferencial, es decir, ¿qué podemos sacar del texto? ¿Qué referencias puedo llevar? ¿Qué deducciones salgo? Literal, se trata más de buscar ciertos contenidos importantes de cada uno de los textos. ¿Qué tipo de normativa se lleva? ¿Qué tipo de gramática o incluso los conceptos literales que se pueden encontrar en el texto? Bien, niveles de lectura del pensamiento. Tenemos la fase literal, ¿cierto? Tenemos secuenciar, ordenar, recordar, identificar detalles, emparejar, nombrar, identificar, discriminar, observar y percibir. La inferencial tenemos también resolver problemas, generalizar, resumir, sintetizar, analizar, predecir, estimar, indicar causa-efecto, describir, explicar, categorizar, clasificar, comparar y contrastar, inferir. Metacognición, evaluar, juzgar, criticar. Bien, este ejercicio es muy importante y quisiera que tengamos especial cuidado en este texto. Que nosotros sepamos, los humanos somos los únicos animales conscientes de que la muerte nos aguarda y capaces de articular lingüísticamente dicha conciencia. De todos modos, es muy posible que otros animales también tengan conciencia de la muerte, aunque no la expresen lingüísticamente. Los elefantes reconocen la muerte de sus congéneres. Ante el cadáver de uno de ellos, toda la familia de elefantes se detiene y se pone tensa. Primero acercan sus trompas para olerlo, luego palpan y mueven con cuidado los huesos, sobre todo los del cráneo, como si se tratara de identificar al difunto. Otras veces reconocen al muerto y arrojan tierra y hojas sobre sus restos. Cuando un elefante muere, toda la manada se preocupa. Si se trata de una cría, su madre permanece junto al cadáver varios días e incluso trata de transportarla consigo con ayuda de su trompa y sus colmillos. El resto de la manada permanece a su lado o reduce el paso. Cuando se muere un adulto, los otros elefantes tratan de levantarlo y no se separan de él hasta que sus restos entran en putrefacción. A veces velan el cadáver, ahuyentando a los carroñeros e incluso lo entierran a medias con hojarasca. La muerte de la matriarca de la familia causa una general consternación y puede conducir a la desagregación del grupo. Todas esas costumbres de los elefantes facilitan la carnicería de los cazadores furtivos. Si matan a un individuo de la manada, pueden matar a todos, pues los demás, lejos de unir, tratarán de acompañar al difunto. Todas las poblaciones humanas parecen haber tenido algún tipo de conciencia de la muerte. Con frecuencia la vida se identifica con el aliento. Por ello, el criterio para decidir si alguien todavía vivía o ya estaba muerto consistía en comprobar si aún tenía aliento, colocándosele en caso de duda, un espejo en la boca, a ver si se empañaba. La muerte es un proceso que no puede fijarse en un instante único y determinado. Actualmente se tiende a hacer coincidir la muerte legal con la muerte cerebral. Ejercicio de aplicación. Vamos a hacer unas pequeñas preguntas y a tratar de ver si podemos inferir o podemos interpretar bien el texto. ¿Cuál es el tema central del texto? A. La precaria condición en que viven los elefantes. B. La conciencia de la muerte cerebral y la muerte legal. C. La conciencia de la muerte y sus diversas expresiones. D. Las costumbres de los elefantes en los funerales. ¿Cuál creen? C. La conciencia de la muerte y sus diversas expresiones. Ahí no solamente se hablan de los elefantes como tal, también se hablan de los humanos.
y el hecho de estar consciente de este tema. No solamente se trata de las costumbres de ellos o los nuestros, sino la conciencia. 2. Cabe inferir que para el autor el aliento humano, A, hoy no es suficiente como oxígeno de vida, B, se asocia naturalmente como expresión vital, C, ha servido para saber si alguien ha muerto, D, puede ser verificado solo con espejos. A, hoy no es suficiente como signo de vida. La medicina afortunadamente ha avanzado mucho. En los siglos anteriores solo se podía ver por medio del aliento. Así que en momentos que perdían el conocimiento, dejaban de respirar, creían que estaban muertos. Por eso hay mucha gente que se enterraba viva. Ese era un problema bastante grande en la Edad Media, incluso o antes, porque no había cómo más saber si una persona estaba muerta o viva. Incluso esperaban por días a ver qué pasaba, o esperaban por días para ver si se descomponía, o incluso enterraban y dejaban una campana para ver si el difunto daba señal. Bien, si los elefantes fueran capaces de usar un lenguaje articulado, entonces probablemente A, perderían la arraigada costumbre de acompañar a sus difuntos. B, se enfrentarían a las especies carroñeras con mejores medios. C, podrían expresar simbólicamente su conciencia de la muerte. D, experimentarían un nuevo y maravilloso sentimiento religioso. C, este sería un nivel crítico valorativo. Podrían expresar simbólicamente su conciencia de la muerte. Recordemos que los humanos evolucionamos lingüísticamente y esa lingüística nos dio la oportunidad de expresarnos de otras maneras. Los elefantes no son capaces de comunicarse de manera lingüística, de manera verbal al menos, o en caso, pues, como articular un mensaje completo. Por tanto, si estos tuvieran ese lenguaje, es muy probable que se pudieran expresar simbólicamente y no poner tan en riesgo su propia especie. Estrategias de lectura. ¿Qué son estrategias de lectura? Son un conjunto de acciones específicas que utiliza el lector para abordar y comprender un texto. Isabel Solé señala que si las estrategias de lectura son procedimientos y los procedimientos son continuos de enseñanza, entonces hay que enseñar estrategias para la comprensión de textos en general y para Internet. Estrategias. Lo siento. Antes de la lectura. Establecimiento del propósito, planeación de la actuación. Estrategias de lectura. Activación del conocimiento previo, elaboración de predicciones, elaboración de preguntas. Durante la lectura, monitoreo o supervisión. Determinación de partes relevantes del texto, estrategias de apoyo y el repaso, subrayar, tomar notas. Relectura parcial o global del texto. Después de la lectura, evaluación. Identificación de la idea principal, elaboración del resumen, formulación y contestación de preguntas. Este tipo de estrategias es muy importante que las intentemos todas para ver con cuál nos quedamos. Hay personas que se sienten mejor subrayando un texto, otras que preferimos hacer resúmenes, otras que antes de la lectura simplemente hacemos un pequeño scan, ¿sí? Y miramos, bueno, más o menos de qué se trata el texto, guiándonos por los títulos y los subtítulos. Y durante la lectura, por lo general, a veces es bueno devolvernos. En ciertos momentos perdemos la concentración y dejamos pasar cositas que luego son relevantes. Por eso es muy válido devolvernos. Y ya después de la lectura, entonces ya comenzamos como a hacer elaboración de resúmenes. En mi caso, yo mientras voy leyendo, voy haciendo una especie de resumen o sacando las ideas más importantes. Y también ayuda bastante al hacernos preguntas. Si nos estamos preparando, por ejemplo, para un quiz, eso sería algo muy, muy útil. Bueno, aquí tenemos subrayado, por ejemplo, en el caso de Internet, a veces con la ayuda en el PDF tenemos esta opción, ¿cierto? De subrayar y eso nos lo guarda. Incluso podemos hacer hasta comentarios. Para practicar. 10 razones para leer. 1. Conocerás lugares que nunca podrás visitar. 2. Es una fuente de placer y entretenimiento. 3. Incrementa la capacidad de análisis. 4. Sirve para conocer otras vidas y culturas. 5. Aumenta la comprensión. 6. Despierta la imaginación. 7. Mejora la ortografía. 8. Fortalece la salud mental.
9. Incrementa el vocabulario. 10. Siempre tendrás un tema para conversar. Esas 10 razones son supremamente importantes. Hay muchísimas más, pero esas son las principales y son muy, muy válidas. La lectura nos alimenta el cerebro. Nosotros alimentamos nuestros cuerpos, pero es importante también alimentar nuestra mente. Y la lectura es ese alimento que necesita nuestra mente. Bien, eso fue todo. Eh, Espero hayan aprendido un poco y espero pongan en práctica los ejercicios y pongan en práctica el hábito de lectura. Convertámoslo en un hábito, convertámoslo en algo que nos guste. Busquemos qué tipo de lectura nos apasiona. Cada mente, cada individuo tiene un mundo aparte. Y por eso es importante aprender a saber e identificar qué nos gusta, qué nos llama la atención. Y eso solamente lo vamos a saber intentándolo, probando. Así que los invito a que lean. Créanme que si comienzan a leer por gusto, luego de que tengan que, obligadamente, claro, yo sé, hay veces que nos toca leer cosas muy extensas y un poco complejas, se nos va a hacer mucho más fácil. Pero es importante que empecemos a leer y adoptar la lectura como un hábito. Apaguemos computador un poco o incluso apaguemos televisores y dejemos el smartphone a un lado y leamos algo. Yo sé que en la casa de cada uno tenemos libritos. Comencemos a leer. Muchas gracias. Que estén muy bien.